Todo el vivo se va a tratar de yo tocando este palito. Acá está la CRS. Estamos esperando a mi amigo personal, Luisito. Así que espero que se incorpore. Suena bien, ¿no? El palito. Mati. Hay que manguearle a Mati que sortee algún revelado o algo. Yo lo voy a insistir. Soy como Mirta Legrand que no traiciona en vivo, ¿no? Pero si Pablo donó una cámara, dale Mati, no podés revelar un rollo para la gente. Bueno, eso yo ya es como pedirle demasiado. Pero uno de los mejores laboratorios de Buenos Aires, 315 Lab, no va a regalar un revelado. Entre los que compren esta semana, bueno, no está mal, Mati. Está perfecto. Ahí está, nuestro querido amigo Luisito. Uno para el Chaco también. Estos chaqueños, cómo manguean. Luis, te estoy por mandar la solicitud y tenés que aceptar. El tema es así. Esperando a Luis Sosa. Vieron que si pones música te mutea Instagram. O sea, por los derechos de autor, no sé por qué. Está complicado eso. Se está peinando Luisito. Yo diría que aceptes, Luis, porque si no la gente se va a volver loca con este. A ver ahora, y tendrías que aceptar, pongo cancelar y pongo de nuevo, a ver, ¿dónde estás? Ahí va, agregar. Te va a aparecer algo como ahí conectando. Ahora Bueno, sí. va. ¿Qué haces? ¿Qué onda, querido amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, acá en cuarentenado. Para que no la Bueno, tengo muy clara con esto del Instagram Live y nada, tenía que habilitar el micrófono y a la mierda. Micrófono y cámara de video. Para. exacto, tenés que habilitar todo. Sí. Ahora todos te estamos viendo todo el tiempo. Te A vamos a la ver en mierda. calzones. No es la Sí, idea. sí. Ya Bueno, ¿cómo es? aceptaste. Ya acepté, ya cagué. Ya sé que A ver si, cagaste. Ya a está. ver si un poco de volumen. Ahí. Upa. Es como un golpe al corazón. Estás haciendo como un quilombito. Ahí mejor, ahí mejor, ahí mejor. Ahí No, va. aparte, tengo que acá avisar, ¿viste? Pedí este horario para mí, porque nada, como tengo las nenas con sus cuestiones de internet, mi mujer también con el laburo desde acá, de la casa. ¿Sabes cómo chupa wifi todo? O sea que las Ya corté. está. A partir de las 9 hoy, nada. Así que acá No, pero estoy. está, No se te sé, escucha bien. Se ve que las nenas consumen bastante. Ahí tener en sí, cuenta. Pero me parece que consumen bastante porque sí. se te escucha perfecto y se ve, parece que estuvieras acá a la vuelta. Y estás del otro No, no, lado. no, no. Vamos a Es contar que le a la avisé gente que está del es otro que lado avisé del que charco. cortaran todo. Lo de ellas, cerquita, Desconectaste. cerquita, cerquita. Bueno, ¿de qué va Bien. esto, Chucho? Yo he entrado un par de Nada, veces mirá. por el mismo problema que te dije, en el horario por ahí es un tanto complicado y nada, ya dentro de un ratito es horario de cena, imagínate. Cocino yo la mayoría de las veces, o sea que he pispeado ¿Qué ahí la alguna harías? cuestión, 2 minutitos ahí de cada tanto que me puedo enganchar alguna cosa, pero no sé de qué va exactamente. Así que no sé qué me vas a preguntar. Te cuento un Me poco dijiste, al aire, porque en realidad te tendría que contar antes. ¿Qué es me dijiste eso? algo de una Pará. birra. Me dijiste algo de birra. Yo, está.
El tema es que la birra me está frío acá, y entonces prefiero un tinto. Y ¿Está acá bien? también, pará, que no estamos en otro continente, estamos ahí. Yo creo que si voy caminando en media hora llego a tu casa, pero bueno, yo doy Es pro- inaugurada las charlas con este sonido, ¿eh? Quiero que hagas un poco de sonido, de silencio. A ver, bien. Ah, es maravilloso ese sonido. Salud, 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 querido salud, amigo. salud. Le cuento a la gente que se está incorporando, Luis Sosa es fotógrafo uruguayo, muy buen fotógrafo. Hoy estábamos hablando con Pablito de vos. ¡Ja! Me dijo algunas cositas de vos que nada, medio Me como que te imagino. tiene un poco de bronca, ¿viste? No, no te quiere Puede mucho. ser. La verdad que no debería confesarte esto acá al aire porque está encima viéndonos, pero me parece que no te quiere. Le mando un abrazo, Pero Pablito. Hace rato sí, que un no genio. hablamos. Bueno, Hace rato que no hablamos. tendrías que haber visto el vivo que hicimos con Pablito el otro día. No lo vi, ya te Te digo, perdiste. mis horarios, acá tenemos la particularidad que no estamos tan en cuarentenados como sé que están ustedes por ahí. Sí, yo no Entonces, puedo salir de la habitación. está, bueno, digamos, estamos tratando de a poquito de volver un poco a la anormalidad y eventualmente estas últimas semanas estoy tratando de hacer alguna cosa. Difícil, por cierto, pero está, nada. No Bueno, nos vamos a quejar. vamos a arrancar Contame. preguntándote justamente eso. ¿Vos vivís exclusivamente de la fotografía o Sí. tenés otro currito? No, lamentablemente no, me encantaría. En estas épocas, Hoy conviene tener otro currito, ¿no? hoy convendría tener una entrada fija. Mirá, yo arranqué en el 94 a hacer fotos y medio que no he parado. Laburé en una época en un laburo público, que acá de alguna manera es como la panacea tratar de conseguir un laburo público porque es prácticamente sos inamovible, Sí, pero acá también. me aburrí y me fui. Y trabajaba en la parte de fotografía, en el departamento de fotografía del Consejo de Educación Primaria, que es digamos, lo que controla toda la educación del país, ¿verdad? Y estaba la parte de tecnología educativa, y ahí hacía una cuestión con un poco de prensa, de todo lo que eran actos, inauguraciones, toda esa boludez, y después lo más interesante que tenía que ver con respecto a las publicaciones, y una cosa muy linda que llegaba a todo el país, que era didáctico, eran los PMI, eran paquetes de medios integrados, y en el lugar donde estaba yo, en esa parte de consejo, había un estudio de televisión, un estudio de audio. Entonces se mandaban a todas las escuelas del país unas cajitas que contenían un video VHS con cuestiones didácticas, un audio con cuestiones didácticas también, y después toda una Ya sé. serie de diapositivas, pero que había que hacer miles de repros. Y ese laburo lo hice del 95 que me vine a Montevideo, yo vine en el 94, del 95 al 2011 más o menos, hasta el año al año de nacer Lara, y ahí como ya estaba de Pero pará, padre, ¿vos hacías las diapos? O sea, eso lo usaban los maestros o quien los sea maestros, claro, 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 las para escuelas, proyectar. Y, exactamente. Todos y los meses se hacías mandaban. la toma o hacías las copias Bueno, depende de la bajada de línea de la gente que guionaba esas cosas, ¿no? Digo, nosotros había un departamento educativo, ¿no? Yo en la parte educativa no tocaba ni pito, digo, yo lo que hacía era hacerlo lo técnico y ahí laburé bastante, como un sueldo fijo, digamos, pero después siempre fue freelance lo mío, totalmente. Claro. Ahora hay cuestiones de video también, que hasta el año pasado venía bien, pero nada, se cayó. El año pasado terminó siendo bastante complicado. Acá cambio de gobierno, contratos que nada, que se cayeron. Yo he laburado con el ballet, con Julio Boca, desde que llegó a Uruguay, desde el 2010 hasta el año pasado. Las dos Claro. últimas temporadas ya nos bajaron de, y bueno, nada. Y este año ni siquiera llegó a arrancar con todo este tema, así que Claro. Y todo a la eso, búsqueda. o sea, vos te considerás un fotógrafo, a ver, porque hay muchos fotógrafos analógicos, dado que yo conozco mucha Ujú. gente Sí. de ese palo y más alternativo o analógico, o procesos antiguos. ¿Te considerás un fotógrafo completo? El completo no quiero decir como que te agrande, sino que podés jugar desde lo digital y ir a lo analógico, o lo digital lo usás para trabajar y nada más, no haces arte Bueno, con mira, eso.
Bueno, te decía, yo soy de La Paloma, de Rocha, ¿tá? Que es acá a 300 kilómetros de Montevideo, más o menos. Y en el año 92 yo hice preparatorios de arquitectura, ¿sí? Y en el liceo, en el secundario, en los últimos 2 años hay unos módulos de arquitectura, previo, ¿no? A la facultad. Y ahí me encontré con un veterano docente que nada, que había sido artista, que había estado exiliado con la dictadura, que había estado en España, que era ceramista, pintor, fotógrafo, había hecho un montón de cosas. Y de hecho, nos dio para adelante a varios, a todos los alumnos, de hecho, pero algunos que tenían más afinidad con él y con estas cuestiones plásticas, como que te instaba a que vos laburaras lo tuyo y todo. Bueno, y ahí, nada, con laburo de verano me compré mi primer cámara y no llegaban muchas cuestiones a La Paloma, digo, ni siquiera era Montevideo y ni menos Buenos Aires. O sea, de información yo lo que cazaba era con lo que me contaba el veterano, con lo que agarraba de las revistas Mecánica Popular, ¿te acordás? Unas viejas, bueno, venía el Sí. apartado de fotografía, 2 o 3 capítulos, y ahí más o menos pedía prestado o conseguía alguna. Y ahí arranqué, medio autodidacta, en el 92, me compré una cámara con un laburo de verano en Montevideo, me vine con mi tío a comprar una cámara, compré una Minolta, me acuerdo, que fue mi primer cámara, y con eso arranqué, y, y nada, en paralelo, digamos, yo quería saber arquitectura, pero empecé a fotografiar, me empezó a enganchar, empecé de alguna manera a hacerme algún mango con eso, porque yo tenía la suerte que mi viejo era director de escuela, entonces al estar en contacto con todo lo que eran los eventos escolares, empecé a hacer retratos escolares, viste, cuando las fechas patrias, fin de año, esas boludeces. Y después un laburo muy lindo que se daba en La Paloma, justamente con un médico que había hecho una serie de clubes de abuelos, ¿sí? Eran nada, clubes de veteranos que se juntaban y hacían fiestas y ahí fui a caer Ah, una y joda bárbara, vos te sí, pasaste. seguro, con los viejos, y bueno, y hacer retratos de los veteranos, y de coberturas de las fiestas, en fin. Y eso me empezó a dar en un banco. Y después que me vine para Montevideo, no entré a Facultad de Arquitectura porque me quedaron exámenes, y empecé a hacer en una universidad de trabajo dibujo publicitario, ¿sí? Y a la par de eso enganché en la pensión donde yo vivía, había un fotógrafo que hacía eventos sociales de relativo nivel. ¿Tá? Y empecé como ayudante de él de iluminador y empecé a armar álbumes y ese tipo de cosas. Y ahí empecé. Y al año de estar en Montevideo arranqué Fotoclub y 1000 cursos que empezaron a caer por la vuelta. O sea, me empecé a vivir de la fotografía de alguna manera. Bueno, enganché ese laburo en primaria, ya te digo, en el 94. Entré como pasante, ¿sí? Por ser estudiante de la UTU, de la Universidad de Trabajo, entré como pasante y tal. Y ahí me empecé a formar nada, hice eventos, hice fiestas, cumpleaños de 15, casamientos, Lo que venga. lo que viniera, o sea, no le hago asco a nada. Y empecé con película, ¿no? Empecé con película, y con 35 milímetros, pero yo veía, a la vez de esto de estar en el fotoclub y con más gente y un montón de cosas, obviamente ya estar en Montevideo, y amigos que viajaban que me traían publicaciones de afuera y cosas, ¿no? Y ahí veías la foto española, la foto francesa, varias publicaciones americanas. Claro, venían, te caía un Irving Penn, te caía un Avedon, te caían, ¿entendés? Un montón de cosas que yo veía que estos monstruos decía, pero esto con 35 milímetros no lo hacen, ¿entendés? O sea, como que, pucha, Acá hay algo más. acá hay algo muy interesante, la luz, cómo estaba trabajada, estas cuestiones plásticas que a mí me interesaban. Y en el 95 yo empecé a hacer Bellas Artes. Ahí sí entré a facultad, no entré a la facultad de arquitectura, pero sí entré a la facultad de artes plásticas. 6 años ahí, al pedo, pintando y viendo cosas plásticas y la mar en coche. Te estoy resumiendo, es un quilombo, un poco todo. Pero en ese interín empecé a laburar me salió una chance de laburar de foto fija en rodajes publicitarios. En ese entonces Uruguay estaba como con muchas facilidades de rodajes y como nosotros ahorita que somos chiquitos, pero tenemos un montón de locaciones interesantes como de ciudad, Claro, se montañas había creado no, como un polo sí, 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 audiovisual. tal Así. cual, y el gobierno me apuntalaba y entonces empecé a hacer foto fija para rodajes comerciales mayoritariamente que venían de Colombia, o sea, del norte, de Europa, algunas cosas, y tal, me exigían formato medio, ¿no? Por un tema de diapositiva,
¿sí? Y película más grande, ¿no? Diapositiva y formato medio como un estándar mínimo de calidad para poder No, laburar. tu Y es, manualidad, dijiste. y no, Dominota no hago nada. Ahí ya había cambiado después a los años, me había pasado una Canon F1, que le di palo. Yo, digamos, no usé autofoco recién cuando ya pasé al digital. O sea, toda la transición, nunca tuve cámaras autofoco de 35 milímetros. Siempre me manejé manual. Y nada, y tenía un amigo publicitario que me prestaba una Pentax 67, otro que me prestaba una bombilla, una RB 67 también, que era un camastrón. Y con eso laburaba, cuando me salían esos laburos puntuales para afuera, bueno, nada, empecé a trabajar. Y en el 2000, ¿cuándo empezó lo analógico? Pará. En el 2000, ahí va, o 2006. No, bueno, no me acuerdo. En esa transición, digamos, cuando la primera Sony 828, que salió una de 8 megapíxeles, al mes logré conseguirla que me la trajeran. Y ahí seguí con lo analógico a la par de lo digital, y después empecé a laburar como puto. O sea, no, era todo laburo, 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 y toda aquella cuestión plástica y aquellas cuestiones que habían quedado, que me gustaban, que me atraían de la fotografía, el laboratorio, todo ese tipo de cosas, habían quedado un poco relegadas al esquema de laburo. Che, te Ah, interrumpo un toque sí, porque me interesa eso de, porque pocos lo cuentan, esa transición del analógico a digital, que hoy los pibes no lo viven porque viven seguro. lo digital y a lo sumo le puede llegar a interesar lo analógico y es como, a ver, es como agarrar un auto antiguo, ¿viste? Es como una cosa, un chiche. Pero Sí, vos, yo y muchos vivimos esa transición de tener las dos cámaras. sí, Qué te claro. pareció a vos decir, ya veías que la digital le iba a romper el esfínter a lo analógico a nivel laburo Bueno, o no? a nivel laburo sí. A nivel laburo personal, no, en mi caso, ¿no? Digamos, yo le veía muchas falencias a la digital. A ver, bueno, pero la limitante era técnica, obviamente. Digo, en una cámara que tenía un Carl 6 divino, 28-200, 228, disparate, pero claro, era funcional hasta 400 ISO, después olvidate. O sea, y no era Un grano rápida, así. claro, no era rápida. La tarjeta de 1 GB salía $400, o sea, era un disparate. Era carísimo, pero tenía que hacer la transición porque los laburos me lo pedían. Pero estuve, ya te digo, 2 años prácticamente laburando con el equipo digital como respaldo y un par de cajas de rollos que me llevaba por si las moscas, por si el digital fallaba, porque la verdad no tenía Claro. ni puta idea, no lo conocía. El equipo analógico sabía sus virtudes y defectos, pero eso otro no. Y bueno, laburé bastante con eso, sí, haciendo foto fija, para ahí sí servía, porque las cuestiones eran con trípode, bastante iluminadas, no eran escenas de acción, ¿entendés? Claro. Entonces, nada. Y después, bueno, nada, después me pasé, sí, ya ahí fue una cuestión de préstamos y cosas, y vendí prácticamente todo lo analógico que tenía, y junté algo de guita y me pasé a una Canon ya un poco más elaborada, y un par de lentes, y ya había Y ya, empezado a laburar también yo como director de fotografía en pequeños rodajes audiovisuales, por esa experiencia que había agarrado en los rodajes para afuera, ¿viste? Con otro director amigo, entonces ahí ya me metí más en la cuestión audiovisual. ¿Tá? ya. Y ese laburo así al palo fue como, ya te digo, desde el 2000 y algo hasta el 2009, en que prácticamente laburé solo digital. Película lo relegué, digo, no es que lo relegué, digo, pero no, nada. Pero pasó algo en 2009, ¿sí? Dos cosas importantes en mi vida, que nació mi primera hija, me tuve que mudar, fue un quilombo la mudanza, mi hermano casi se pela, tuvo un aneurisma, un guacho joven, sano, mucho más sano que yo, no fumaba nada, hacía boxeo y nada, casi la queda mal. El mes que nació mi hija, estuvo 20 días en coma, o sea, el mismo mes. Nació mi Ah, hija y todo junto. todo junto y ahí me replanteé, pero todo. O sea, ¿qué mierda estoy haciendo? Que o sea, era todo laburo, 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 o no había laburo, ¿entendés? Porque esto es cíclico, ¿viste? Claro. El esquema de freelance es, onda, si el país le va más o menos bien, vos por ahí laburás, pero si no, laburaba en una agencia, también con una agencia, mi mujer es directora de arte, la agencia cerró, nos dejaron con guita adentro, o sea, mil quilombos.
y me replanteé muchísimas cosas y empecé a mirar de nuevo, digamos, a aquello analógico que me atraía y empecé Internet me ayudó mucho. Yo siempre consumí, ya te digo, muchas revistas y libros y cosas que me traían de afuera o que podía conseguir en plaza y veía aquello, lo que ya te decía, que ya había visto en aquel entonces, aquellas luces, aquellas plásticas de imagen, ¿no? Y empecé, digamos, a reanalogizarme para lo que eran cuestiones digo, de gusto mío, ¿verdad? De De lo laburo que yo, personal. seguro, a retomar laburo personal que lo había dejado totalmente. Claro. Y ahí empecé un viaje a Brasil a visitar a un amigo, conseguí una mamilla, una, una ¿cómo es? Una de 2 lentes, con 3 lentes, así muy barata, y después accedí a la Hasselblad que tanto quería, se la compré un fotógrafo de Buenos Aires que la tenía a la venta también muy barata, que se había separado la mujer, y necesitaba guita, y le digo, bueno, si te me la traes a Montevideo, yo te la compro. Y el otro día estaba en el barco, acá, bajó, se fue, me la dejó, y sí, fue como un acaparar equipos, ¿verdad? De cuestiones que yo veía que podía investigar ciertas cuestiones ahí tecnológicas y físicas y químicas con distintos aparatos. Me parece que se conectó. Ahí va. Y, y bueno, y nada, empecé con eso y empecé ya te digo, a estudiar más en serio. Y bueno, y ahí me empecé de nuevo a lo analógico. Sería Bien. algo así. ¿Me ves Solo. ahí? Sí, sí, en un momento dije, lo que sí está de costado, si podés Ah, sí. ponerlo, porque Bueno, lo hice. agarro. Lo agarro, lo agarro, lo agarro. Ahí va. Y bueno, está. Eh, Y nada, entonces laburo para mis cosas, sí, con analógico, y ya sabés, ahí gran formato, formato medio, este, bueno, colodión, agarrotipos desde hace un tiempo, yo qué sé, claro. película. Bueno, dijiste que obviamente film 35 milímetros, arrancaste con eso, pasaste un poco por formato medio, es como una Exacto. evolución súper súper lógica a Sí, nivel técnica, ¿no? sí, Después, sí. del formato medio, ¿qué te interesó? ¿El formato 4x5, formato grande? ¿O ya pasaste a otras técnicas alternativas? ¿Seguiste con No, film? empecé a investigar, ya te digo, el tema de internet me ayudó bastante y empecé a investigar y sí, la plástica del gran formato me sedujo. Pensé que la 4x5 iba a ser mi cámara, ¿entendés? Por ahí la más accesible. Pintó una Toyo 4.5 que estaba toda media pegada, entonces con otro pedazo que traje de Japón la logré armar, pero el formato no me entusiasmaba tanto y yo no me interesaba el hecho en sí de ampliar esas imágenes. No sé si se me entiende. ¿Sí? Entonces ahí pintó en una feria una 5.7. Dije, pucha, esto me gusta más. ¿Sí? Una cámara más vieja, de madera, con un Carl 6 divino, ¿entendés? Cómo la imagen se dibujaba y cómo el fuera de foco se iba a la mierda y aquello, ¿entendés? Y el formato ya era otra cosa. Dije, 810 debe ser la gloria, ¿entendés? Entonces subasta mediante en eBay, conseguí una muy barata, entonces ya ahí vendí una cámara digital para poder pagarla. En realidad perdí una subasta, pero el tipo no la compró, no la retiró, no sé qué mierda, y me llamaron, te dice, tenés un día si Juntar la querés, guita. para juntar la guita a tu oferta. Y me acuerdo que era la que tengo, la de Derloff que tengo, que la compré muy barata, que estaba desarmada también, el fuelle no lo tenía, bueno, nada, la terminé armando yo, el fuelle Claro. también lo traje de otro lado. Me llevó tiempo armar esas cosas, ¿eh? No te creas que la Sí, fui comprando y y salían dando. usaste esa cámara con qué soporte Bueno, principal. la 810 hago película, que es más o menos lo que has visto ahí en la web y esas boludeces, de retratos y ese tipo de cosas, que es como un cuerpo de laburo que tengo, digamos, de artistas, de personajes, yo qué sé, se van amontonando ahí. Tengo un montón sin revelar, soy un pelotudo para eso. Y después laburo colodión, ¿sí? Claro. Ambrotipos y ferrotipos es lo que hago mayormente con esa ¿Esta cámara. cámara ya te vino con portaplacas para ambos soportes? Para No, 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 film. no, 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 me vino con nada. Yo compré un par No compraste nada, compraste un lente al final, te recagaron. compré el respaldo. El follo estaba podrido, o sea, era la estructura, por eso la compré muy barata. Y después estaba, pero había un japonés que hacía también esos fuelles y andaba muy bien. Nada, se lo encargué. En definitiva, armarla me salió 2 pesos.
claro. ¿entendés? Y después conseguí un lente afín, y ya te digo, ha sido un proceso del 2009 a la fecha, digo, ya tiene más de 12 años. Y nada, y Claro. en el 2000, y ahí empecé a investigar cuestiones de gran formato y aparecía, bueno, obviamente el tema de la película y después el tema de colorión húmedo y un montón de cosas. Y ahí empecé a investigar quién me podía enseñar. O sea, ya tenía como un poco la teoría de un montón de cosas. Y había visto ahí en España que había un pibe que daba clases, que resultó ser Agustín Barrutia, que estaba en Buenos Aires. Pero en realidad él viajaba a España a hacer su Agustín taller. Barrutia estaba, que está en España. Estaba acá, no, está acá, está en Buenos Aires, vive en Sí, Buenos sí, bueno, Aires. pero en ese momento estaba en España dando Iba a talleres. España, claro, yo en internet veía, obviamente con tema de idiomas, veía que había talleres en España y que lo daba este fulano de tal, Agustín. Entonces, googleando, Este googleando, gallego, sí. me entero que Agustín estaba acá al lado. Y entonces, en esas cuestiones lo atomicé un año y pico más o menos hasta que le dije, oh, mira, me voy, hacemos un taller particular para mí, me fui 3 días para Buenos Aires, ahí en una pensión, un hostel a la vuelta de la casa y me quedé ahí, digamos, un poco para ordenar los tantos, ¿verdad? Digo, porque Claro. nada, las fórmulas y ese tipo de cosas, ver cómo era el manejo de ese tipo de cosas. Y bueno, está, y ahí arranqué, eso fue 2014, 2015. Y Vos hiciste el taller con Agustín, hice un taller seguramente particular, yo le dije, un claro, taller con él te salió la solo, charla. sí. Sí, salió en bárbaro, salió bien, de bien. Sí. Cuando Este, volviste, ¿te sí. salían? Bueno, yo después tuve casi un año medio parado, típico, viste, que haces un taller y por ahí después te guardás un Sí. rato. Y empecé a retomarlo, lo retomé en el 2016, en verano. Y dije, pucha, esto acá es caro, digamos, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? El tema de químicas y ese tipo de cosas. Y entonces hice algunos salieron, salieron. Claro. Y dije, bueno, eso lo tengo que solventar de alguna manera. Y entonces con Darío, mi actual socio del estudio, me dice, subí unas cosas a Facebook y él estaba haciendo unas cuestiones, que estaba estudiando platino también, entraba en ese plan de ahí de los procesos y entramos a hablar. Y después resultó que teníamos varios conocidos en común, pero viste cómo es esto. Y dijo, che, ¿por qué no planteamos un taller acá y un poco para investigar y para ver qué pasó? Y bueno, nada, ahí arranqué en 2016, creo que eso fue por abril, y hice un par de talleres ahí, y anduvieron, y yo digo siempre, en los talleres cuando más aprendo yo, por el tema de los errores de los demás, ¿entendés? Y un montón de cosas a solucionar. Una locura fue, digamos, éramos 10 personas dentro de un cuartito chiquito, imagínate cómo salimos todos en un taller que arrancó a las 9 de la mañana y terminó a las 7 de la tarde. En verano. Falta que Sí, me diga sí, sí, verano. con todo el éter y todo ese papo. Bueno, y después surgió, digamos, a todo esto, yo había hecho mi último laburo de un evento 2 años antes, en 2014, que había, como es, lo había cambiado por unos pasajes, ¿sí? Un tipo que laboraba en una agencia de viajes, unos pasajes a Nueva York. Resultó que esos pasajes, digamos, nada, tuve años, no tenía un mango para irme, pero al final en ese 2016 vendí alguna cosa, salió algún laburo y dije, está, se los pedí. Y eso fue en julio del 2016, que viajo a Estados Unidos con la familia, ¿no? Mis hijas, a visitar al padrino de una de ellas, y Ya te están boludeando. acá está mi socio hablando de algunas cositas, Bernici, te veo, te leo. Y bueno, nada, y estando allá, se dio la gran casualidad de que me escribe Luis Fabini, que es un fotógrafo uruguayo que bueno, tiene un trabajo muy interesante con el tema de los gauchos de América del Sur, América del Norte, bastante conocido, que andaba buscando, le había preguntándole a otro fotógrafo de acá, a Rodolfo Fuentes, si había alguien que trabajara con colorido húmedo, y Rodolfo sabía que yo estaba haciendo alguna cosa así, y me contactó porque su novia en aquel entonces, una fotógrafa americana que vive en Maldonado, Garzón, había invitado a venir a Johnny Stenberg, ¿sí? La fotógrafa esta de los surfistas, ¿verdad? Y necesitaba alguien que la asistiera. Todo esto estando allá. Y yo le digo al tipo, bueno, mira, yo me estoy moviendo a Montevideo dentro de una semana. Tengo que ir acá a Nueva York de nuevo, había ido hasta Boston a visitar a una amiga, vuelvo y le escribo a esta mujer, mirá, hola Johnny, me había pasado el mail, soy Luis, estoy en Nueva York ahora y me voy a Montevideo mañana, si querés, la seguimos por mail. Y me dice, mirá, estoy en una hora donde estás vos, te quiero conocer,
y ta, surgió un encuentro ahí medio casual a las apuradas. Resultó que esta Johnny, nada, muy buena onda, me tanteó a ver cómo estaba con el tema de las químicas y eso, ¿verdad? Y Te que hizo como una hacía. pruebita. Y no, pero una cuestión más bien de feeling, nada, y una charla ahí, mi amigo de traductor, yo encima andaba con un oído hecho pedazos de todo el viaje, escuchaba zumbidos, pasé el viaje escuchando zumbidos en mi cabeza, eso creo que fue Ah, bueno, producto eso es de... completamente normal. Sí, algo, no, pero un poquito más complicado, hasta médico de por medio tuve allá, pero no, nada, no pasó a mayores. Y bueno, nada, ella resultó ser que el marido era Eric Tauman, que es el fundador de Penumbra, que a raíz de ese encuentro me consiguieron una visita por Penumbra guiada de alguna manera, para visitar el lugar, ¿no? Porque tampoco iba a hacer nada en un día, pero así que aproveché esa volada también. Y nada, y ella iba a volver en verano del 2017 a Uruguay, invitada por esta mujer, a hacer fotos, a pasear y a hacer fotos. Y bueno, desde mediados de julio, ahí empezamos una seguidilla de mails y WhatsApp y cosas, que me obligó de alguna manera a subir un poco el nivel, la vara de lo que venía haciendo, ¿verdad? Porque Claro. la mina laburaba con cianuro, laburaba con un colodión con 3 sales, con cadmio, ¿viste? Esas cuestiones que yo venía con el potasio nada más, o sea, ¿no? Sí, Era sí, una con la cosa... versión pobre nuestra. Era, sí, una versión sana, digamos, del asunto, Claro. la menos tóxica, por llamarlo de alguna manera. Y ¡tac! Eso me llevó desde casi todo desde julio de 2016 a febrero del 2017, cuestiones de ensayar, de armar química, tuve que ir a Buenos Aires a comprar nitrato a Silvia, en fin, armar todo un esquema de producción que yo ni jamás en la vida me lo esperaba. Y después que vino la mina, fue también todo un cagazo probando su química, porque incluso yo después me enteré estando ella acá, que había hecho lo mismo en España y por X motivo no había salido. O sea, la química no es la misma en Estados Unidos, por más que se llame igual, o Claro. sea, se procesa de manera diferente y para las cuestiones que ella necesitaba podía no andar. De hecho, no anduvo con la fórmula original, sino que fue una mezcla de la misma, pero con dos tiempos distintos, una más vieja y otra más nueva, que dio lo que ella buscaba. La mina tenía 14 años inaugurando con el tema, o sea, para mí era mucha responsabilidad. Y bueno, y anduvo. Y estuvo una semana acá, yo estuve una semana con ella, asistiéndola, y la mina lo único que hacía era, se trajo su lente, usó mi cámara y su trípode, las placas, además toda la química la armé allá, acá, y bueno, yo le emulsionaba la placa, la mina lo que hacía era conseguir conseguir no, pues también yo los conseguí yo, a los surfistas, pero lo que hacía era de alguna manera, o sea, buscaba el encuadre, buscaba la toma y nada. Y Sí, ta, sí, fuiste su productor total y asistente total, a la total. vez. Y bueno, nada, fue como hacer un Con el workshop con el tema de intensivo. los colodiones, perdóname, con Sí, el tema de los colodiones y empatar, a ver, quiero, si es que existe esa definición y esa técnica, cada colodión, depende de la química que esté conformado, tiene seguramente una textura o una imagen en particular. sí. ¿Se puede lograr, después de mucho practicar, empatar cierto trabajo? Imagínate que ella quiere tener, no sé, la temperatura color en todos sus colodiones de acá en todo el mundo. O es algo que decir, bueno, esta salió medio verdoso, medio amarillo. Y eh, puede pasar, ya te digo, depende de la química del lugar, las características. El punto más importante del laburo técnico de esta mina es que ella trabaja a plena luz del sol en la playa. ¿Sí? Entonces tiene situaciones de alta, digamos, de sombras fuertes, ¿sí? Muy marcadas. Y este colodión que ella labura particularmente, de 3 sales, tiene la particularidad que tiene un alto rango dinámico, ¿sí? Y abre mucho en las sombras, ¿sí? Eso lo hace muy interesante, la verdad que es muy interesante. Entonces, esa formulación permite laburar en situaciones de sol, ¿sí? En la playa, que era el cuerpo de laburo que ya tenía, ¿verdad? Evidentemente hay otras fórmulas que rinden de otra manera, más contraste, un poco más rápidas algunas, en fin, esta tiene esa particularidad. Y que tiene... ¿La copiaste después? Sí, claro. ¿Seguiste usando esa fórmula? Sí, no falla. O sea, digo, Divino. nada, no soy muy... A ver,
no soy muy de experimentar demasiadas cosas, o sea, si algo funciona después que lo tengo desarrollado, digamos, trato de que de ir por ese camino. A no ser que quiera buscar algo, que se me surja la idea de hacer algo con determinada característica, entonces que necesite buscar determinada química o producto o cuestión que me permita llegar a algo que estoy manejando, ¿verdad? No, no, es muy, digo, nada, tiene esa particularidad. Sí, se puede empatar. Si trabajás con la misma química mucho tiempo y sos riguroso, viste que Colodión es bastante traicionero también. Sí, sí, por Este, eso te pregunté, porque y el sé las soporte, y el soporte de los forrotipos, también labura con forrotipos, o sea, el tema del metal también es importante, entonces, claro. si vienen lotes que vienen fallados, ya te generan patrones y cuestiones que se pueden, digamos, nada, que quedan diferentes, en fin. Pero Che, ¿y sí. tu laburo personal como con el colodión? Me gustaría que cuentes a la gente más o menos por qué rumbo va, o qué buscas, o qué... Y bueno, retrato básicamente, y después algunas cuestiones, nada, que tengo ahí como desarrollo de objetos y cuestiones. Me cuesta elaborar series, ¿sí? Yo o sea, no laburo en base a proyectos de cosas, o sea, voy como coleccionando imágenes y a ver, digo, hago formato grande, laburo en formato grande, pero también laburo en formato medio, o sea, y yo qué sé, hoy me levanto con ganas de por ahí o, no, o de hacer fotos, y soy un poco de la idea de que las fotos, determinadas imágenes, a ver, hay una cámara para cada imagen en particular, ¿verdad? Admiro de hecho de las personas que se manejan con un solo tipo de cosas. Digo, sería mucho más económico, ¿entendés? Y menos dolores de cabeza me traería. Pero en cuanto a la fotografía, digo, no es lo mismo el formato cuadrado que por más que se pueda reencuadrar, digo, pero a mí tampoco me gusta reencuadrar demasiado. Entonces, considero que las ópticas, los formatos, ¿sí? Los tamaños y ese tipo de cosas generan cualidades en las imágenes completamente diferentes. ¿Sí? Soy un poco, digamos, en esa cuestión, me manejo un poco así. Entonces, nada, en Colodión, digamos, básicamente lo que hago son retratos, los talleres, bueno, ahí ya cuestiones, y después cuestiones particulares, ya te digo, algunos objetos, alguna pelota que anda por ahí, algunas, nada, no sabría cómo, no tengo como una definición, ¿verdad? De Claro, esas porque cuestiones. justamente hablando de eso, del formato y de las propiedades que te brinda cada uno, el colodión es algo particular, que no es que, bueno, hoy No es, salgo a la mañana y me voy a hacer unos colodiones a la feria y no, cuando compro la verdura. no. Tenés que ahora como pensar algo en pos de esa técnica. Proyectarlo, digo, armar la Claro. química, digo, y todas esas cuestiones, digo, y saber cómo lo vas a hacer. Y toda la logística que implica moverse. ¿Y Para por Garzón, para qué? esta... Estéticamente, ya sé que te brinda un montón de cosas, pero ¿por qué decís, bueno, voy a hacer colodión y no voy a hacer una técnica que quizás es un poco más sencilla de manejarla? Decir, bueno, me cuelgo una cámara, formato, no sé, formato Bueno, medio y salgo. tiene que ver quizás por lo evocativo del proceso, ¿sí? De alguna manera con respecto a cómo se generan las imágenes. Yo te decía una cosa con el tema de las escalas, ¿sí? A mí me interesa, digamos, laburar en gran formato con esa cuestión de relación de escala del tamaño, ¿verdad? No por el tema de las posibilidades de ampliación que él mismo pueda llegar a tener. Entonces, digo, por eso laburo más que nada con 810, por esas cuestiones. Digo, me encanta ver cómo compone, estoy más horas mirando que sacando fotos, te podrás imaginar. Y entonces, nada, surge, yo qué sé, eh, no sé, es medio intuitivo el asunto. Hay cuestiones, a ver, por ejemplo, el año anterior me habían invitado a exponer ahí en Garzón, digamos, una serie de fotos. Se había estado la vez anterior con una imagen analógica que impresa que se había colgado en la pared, de una 6x6. Y para esta edición, bueno, me fui al pueblo una semana antes, no, 2 semanas antes, un par de días, a hacer fotos del pueblo, ¿entendés? En color húmedo se me tocó. Digo, me llevé la carpa, me prestaron un camioncito, me acompañó Cecilia, y bueno, nada, y ahí construí como un relato, digamos, en ese formato y con esas características, que incluía algunas cuestiones emblemáticas de la plaza y después una cuestión, digamos, que incluía unas vistas del lugar donde se desarrollaba la muestra, que era una estación vieja de principios de siglo, ¿entendés? Entonces hice como una foto de la fachada y después
tiene unas ventanas muy particulares y dice, así que apuntan hacia dos lados diferentes, ¿verdad? En dos de las caras, bueno, y la fotografía. Eso está en el Instagram, por ahí lo pueden llegar a ver, y hacía como funcionaba como un tríptico, ¿entendés? Y bueno, nada. A ver, son cuestiones, ya te digo, no soy muy payador en cuanto a lo Claro. teórico y buscar de la vuelta y nada, sale No, como no, sale. está Y, perfecto. O sea, fuimos pasando de todas las técnicas, casi no, históricamente no, al revés sería, ¿no? Porque estamos yendo como de lo digital, ahí hubo como una especie de quilombito en lo cronológico, pero sí, venimos del 35 al formato medio, del formato medio al formato digital. grande, el colodión, Ujú. y algo que estás haciendo de agarrotipos o Bueno, es sí, en 2017 ya el daguerrotipo obviamente ya veía que era bastante más complicado, ¿sí? Por todo lo que venía leyendo y por todas esas cuestiones. Me parece que se decaía, o sea, me interesan bastante los formatos de toma, ¿sí? Y en 2017, buscando a ver dónde hacer y acá en la vuelta, caí en Brasil con Francisco Gómez da Costa, que es un daguerrotipista que le había enseñado, que había estado en Buenos Aires hacía más de 15, 20 años, y uno de sus discípulos, nunca me sale el nombre, había sido un daguerrotipista argentino que vivía, creo que en Córdoba puede ser, o no me acuerdo el nombre. Sí, no, yo Bueno, tampoco me nada. acuerdo el nombre, pero sé de Está, que bueno, sí. está, ahí va, uno de los primeros que andaba en la Creo que vuelta, Henry lo nombró en un ahí anterior. está. Había estudiado con este brasilero que había estado bien en Estados Unidos, que tiene un estudio cerca de Río de Janeiro, a 3 horas en el medio de la nada. O sea, tiene un estudio del siglo XIX, se llama estudio Eso, século XIX. espera, Século XIX. hago un paréntesis en esto. ¿Por Sí, qué esa gente que sabe ahora se está como divulgando un poco más, pero sí. viste que siempre el que hace colodión es un loco que está en una isla que vos tenés que meterte en una balsa y tenés que decir un código y un mapa que está medio como escrito en sangre. ¿Por qué lo hacen tan difícil? Entonces el tipo podría estar en Wilde acá, pero no, está Bueno, allá, nada, en Amazonas más o menos. este era brasilero, no sé, el loco vivía en Brasil, era fotógrafo de un museo que hacía, el Museo de Folclore, el Museo de Folclore en Brasil, que hacía relevamientos de artistas indios y, bueno, folclóricos, ¿no? Autóctonos, por llamarlo de alguna manera, de Brasil. Entonces tiene un laburo muy interesante con eso. Pero había estado, cuando había estado viviendo en Estados Unidos, había hecho agarrotipos, había estudiado agarrotipos, en fin. Y por las referencias, digamos, era lo que más o menos en la vuelta estaba funcionando, ¿verdad? Sin tener que irme más lejos, por un tema de números, evidentemente. Lo mismo, Facebook comediante, charla viene, me haces un taller, sí, venite. Me armó un taller de una semana y casi me vuelvo loco, pues no había internet, no había luz, solo con el tipo, ¿entendés? En el medio de un lugar, en el medio, no te miento, en el medio de la montaña, Claro, si el arriba, chabón era divino lugar. caníbal, si era caníbal, te jodía el Sí, tipo. sí, sí, Te de papeaba. mañana venía una vieja a cocinar, que venía descalza, era muy folclórico el asunto, pero de Eso noche tenés que filmarlo, eso hay que filmarlo. Lo que pasa es que no sabés cuándo te vas a encontrar con no una sabes, situación no así. sabes, no sabes, Pero es no un sabes. documental. No sabes, no sabes, no sabes. No, pero aparte encerrado en ese lugar, y lo único que veían palmeras y bananeros en la vuelta y más montaña y bruma todo el tiempo. Y ahí estuve desde la nada, ¿no? Pero vos no sabés el laboratorio de estudio que tiene armado ahí el tipo. Es increíble. Tiene un quincho gigante con todo ventanales alrededor y un laboratorio, señor laboratorio, de verdad. Ahí hace sus agarrotipas, bueno, los hace él ¿cómo es? Con electricidad, en fin, nada. Y ahí Claro, tuve 2 días puliendo placas de cobre, después haciendo. claro. Es muy Daniel San. Sí, Tipo, total, lo primero que te hizo es pulir esto. Y total, vos totalmente, fue así. pulir, dibujar. Y después Fue así, fue evolucionar. así, fue así. Y bueno, nada, y eso fue en 2017. Y me vine para Montevideo y evidentemente lo único que me había podido conseguir era algo de mercurio. Después todo el tema de las fumaderas y ese tipo de cosas, lo fui medio que, bueno, viendo a ver, lo mismo, en el mismo plan de Colodión, empecé a juntar cositas, ¿sí? Hasta que el año pasado, a ver, 2019, 2018, en fines de 2018, surgió un proyecto ahí con el Centro de Fotografía, porque se venían
los 180 años de la fotografía en el Uruguay, la llegada de la fotografía del Uruguay, ¿entendés? Me acuerdo, Nada, vi algunas está. publicaciones. Entonces la idea era como hacer una cuestión con daguerrotipos, eh, alusión a lo que querían de alguna manera era como, bueno, fotografiar las cosas que aún estaban en pie, ¿sí? De aquella época. Llámese el Cabildo, que era la foto más emblemática, y después algunas cuestiones en la vuelta. Así que me puse en campaña de hacer esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, a retomar un poco y empezar a armar ahí, a ver qué necesito, ¿no? Bromo, que no se conseguía, después ahí apareció H, que empezó a conseguir bromo, en fin, ¿va? Varias cositas. H no es el dealer, es así. Sí, es de todos. Y bueno, nada, y después, a fines del año pasado, surgió la chance ahí con Martanacián, que bueno, que trajo a ¿cómo es? Soy malísimo para los nombres. A a Mike Robinson, lo trajo de Buenos Aires, y bueno, nada, el proyecto de alguna manera del Centro de Fotografía me ayudó a financiar eso, y ahí como que retomé, refresqué un montón de cosas, y bueno, y ahí más o menos copié algunos datos, no puedo hablar mucho, pero copié algunas cuestiones, algunas maquinolas, y armé todo el set, y bueno, me pasé todo este verano ensayo error, digamos, tratando de hacer los agarrotipos acá en Montevideo, ¿sí? Y bueno, alguna cosa salió. Falta todavía como para decir, soy agarrotipista, pero bueno, no es algo, no me interesa títulos, digo, pero nada, Claro. y ahora quedó todo en stand-by, digamos, por todo este tema, ¿no? Porque, digo, se presentaron en el Cabildo, gustaron, estuvo muy bien, digo, y fue toda una experiencia, te podés imaginar. Y Pero está. porque es una técnica sumamente complicada, ¿no? Quizás no sé si Sí, tanto en la cuestión técnica, que lo es, ¿no? Por supuesto que sí, lo es. sí, lo De es. todas me parece que es como la más rebuscada en un montón de cosas. Pero Sí, a su vez, vos tenés que empezar a buscar químicos. Me dijiste que te viniste de Brasil con un poco de ¿qué? mercurio, De acá ahí está. pareces No, mercurio, acá está el prohibido. profesor y Marty McFly No, robándole no, no, a no los es tan. sirios un No, poco de no, plutonio. no, no, no es tan difícil, pero digo, me traje, lo guardé en un frasquito de vidrio, era un poquito así, digo, lo guardé en un frasco en el neceser con la pasta de dientes y esa cosa, lo tiré por ahí adentro y nadie se fijó. En el avión Claro. pasó por todos los escáneres. Por eso Y hay nadie, tanto narcotráfico, porque si yo narcotráfico. fui con pila de químicos a todas partes y nadie te revisa, me parece que ahí está la Es cuestión. raro, ¿sabes que eso sí es raro? Me ha llamado la atención un poco, porque a veces, digamos, y bueno, el mismo Robinson que se vino a Buenos Aires con un montón de boludeces, y por ahí querés traer yo qué sé, el Photoflow, por ejemplo, no te lo dejan subir al avión. Claro, Hay una cuestión con estas cosas, a ver, y creo que el filtro todo tiene que ver con los yankees. Si vos compras las cosas en Estados Unidos y te tienen envío por avión, ya está, te lo mandan, no tienen drama, ¿entendés? Si te dicen que claro, es terrestre o que tenés que ir a buscarlo, tenés que ir a buscarlo, no hay chance. O sea, entonces, no sé, tendrán detectores de químicos y sabrán qué es qué, pero claro. digo, yo la verdad que he traído un montón de cosas, hay un amigo que me trae algunas cosas, y bueno, cuando lo del tema del colodión, las fórmulas que trabajé para esta mujer, que traía cadmio y ese tipo de cosas, me dijo tipo, en un momento dice, no, la verdad que nunca me puse a fijarme qué era lo que me pedías, me dice, pero leí las características y dice, espero que no me paren en la aduana. Digo, vos quedate tranquilo que si te lo mandan por avión, podés traerlo por Claro. avión, o sea. Y tal, fue así. No, no pasó mayores. Bien. No pasó mayores. Ustedes tienen algo en Uruguay que es muy genial, que es el CDF. ¿Vos tenés algún tipo más allá de este laburo que dijiste, eh, algún tipo de relación? ¿Cómo es la No, movida en tengo, Uruguay tengo sobre fotográficamente? la particularidad que el director es Daniel Sosa, pero no somos primos, jorobamos que somos primos, pero Lo no tengo conozco. nada que ver. No tengo nada que ver. No, lo mío, el acercamiento con el centro de fotografía se dio después de estas cuestiones, ya te digo, con esta mujer, que fue un poco lo que me abrió la cancha, así, onda, mirá qué es lo que está haciendo y ahí me llamaron para unas charlas ahí que hacía una curadora del centro de fotografía que estaba interesante, que invitaban a un fotógrafo, este fotógrafo invita a otro, y ese fotógrafo invita a otro. O sea, yo fui la última elección del segundo fotógrafo, ni siquiera el primero, ¿no? Entonces, un fotógrafo que le parece interesante lo que está haciendo otro fotógrafo, entonces te vas y te hacen una charla,
Y ahí Está bueno. mostré cosas y está bueno. Y ahí como medio que pararon la oreja y empezaron a surgir cosas. Digo, Claro, surgieron. para los que nunca escucharon lo que es el CDF de Uruguay y nunca fueron, por supuesto, ¿podés contar un poco de qué se trata, de qué va? Porque Bueno, para mí me el parece centro, algo fascinante que la Argentina lo envidiamos y no sabemos bien me gustaría que expliques qué trabajo hace socialmente el CDF. claro, tiene un trabajo social muy importante. Depende, el Centro de Fotografía de Montevideo depende de la Intendencia, de la Municipalidad de Montevideo, no de gobierno nacional, ¿sí? De gobierno de Montevideo, de la ciudad de Montevideo. Y bueno, Daniel Sosa arrancó arrancó en la sede física de la Intendencia, ¿sí? De la Municipalidad, con el archivo, un poco revalorizando el archivo de la ciudad, ¿sí? Que estaba todo, digamos, amontonado, fue, bueno, todo un trabajo de catalogación, de conservación, ¿sí? Después ahí estuvo, hay un mexicano que anda por ahí por Buenos Aires, dos por tres, haciendo cuestiones de restauración y ese tipo de cosas, Osorio, ¿sí? Osorio de Arcón, que fue un poco el padrino de este proyecto de centro de fotografía, cuando se mudaron a su sede, que la que vos conocés, ahí en 18 de julio, que es un edificio de 5 pisos, que hay una sala de conservación con un estándar bastante alto de exigencias a nivel mundial, que o sea que es como estándar, digamos. Muy Después, bueno. en este proyecto también de formar ese centro estuvo, que viene a cada rato, que es Eric Romer, bueno, que es uno de los, que es especialista en daguerrotipos y fotografía histórica de la Rochester, digamos, que es como un poco el padrino del centro de fotografía. O sea, se han sabido nutrir de un montón de gente del exterior, han ido a pedir ayuda afuera, ¿verdad? Y después tiene una movida fotográfica que involucra muchas cuestiones, muchas patas sociales, ¿verdad? De fotografía por los barrios, ¿entendés? Cuestiones de género, ¿sí? Todas las cuestiones sociales que hacen al trabajo de la intendencia. Tiene una pata política bastante importante, de alguna manera, digamos, la intendencia acá hace más de 30 años que es de corte izquierda, entonces atiende un montón de esas cuestiones. Pero a su vez, digamos, también tiene otras cuestiones más autorales, más artísticas, y bueno, y desde, ya te digo, desde 2017, medio que caí en ese palo de las cuestiones históricas, asociado a las cuestiones de conservación y bueno, y a las cuestiones entonces, de ese tipo. Entonces, en agosto también está el mes de la fotografía y ahí hemos hecho algunos talleres de papel salado, algunas cuestiones de albúmina, bueno, nada, esas cuestiones más básicas por ahí, de procesos alternativos, procesos históricos, hay un Claro. tema con la Y, denominación. y a nivel artístico, a nivel fotográfico, Uruguay, ¿cómo lo ves contemporáneo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves parado? Hay fotógrafos emergentes, hay fotógrafos Bueno, que- hay fotógrafos, hay algunos que están un poco consolidados, el mercado uruguayo es bastante chico en ese sentido, ¿verdad? Yo digo, por ahí ya hablo de una cuestión muy particular, digo, pero sí, hay fotógrafos muy buenos, por ahí hay muchos que no tienen la difusión que se merecerían, ¿verdad? Si bien el Centro de Fotografía es un trabajo muy interesante, digamos, no hay cuestiones de premios o cuestiones de concursos que puedan de ahí de alguna manera, o exposiciones o eventos que puedan apuntalar esa pata, ¿verdad? El fotógrafo ahí por ahí tiene que mirar un poco más para afuera, pero sí, sí. Digo, hay, siempre hay, de hecho, ¿verdad? De temas que se descubran o que claro. se difundan. Claro, pero Este, viste, vos estando en el mundo, yo siempre digo que la gente, nosotros metidos en el mundo de la fotografía, quizás hacemos fotografía y hacemos una exposición y solo van fotógrafos. Es la claro, cuestión que yo estoy medio como, claro, sí, el autobombo, digamos, y si no se abre, no se claro, expande, es un no sirve de circuito como nada. cerrado que quizás la gente no conoce. Quizás en Uruguay explota de fotógrafos talentosos y nosotros por estar con el norte en otro lado, en el Sí, país vecino tenemos fotógrafos muy buenos. yo creo que pasa en todos lados eso, ¿viste? Digo, a ver, cuando se consumen las cosas dentro de la misma chacrita es como una Claro, comunidad cerrada, ¿verdad? Digo, ahí la cuestión se tiene que abrir un poco más. También los mundillos de las fotografías, por ahí algunos son más acotados que otros y tienen sus bemoles, ¿no?
yo qué sé, ¿me entendés? Digo, no Sí, sé sí. qué, este, nada, se está haciendo mucho, antes era mucho más difícil, antes por ahí la cuestión en cuanto a la fotografía estaba asociada más tipo, a la fotografía de prensa, por ahí no tanto a la fotografía artística, entonces estas cuestiones han, digamos, bueno, las cuestiones, las plataformas digitales y ese tipo de cosas han permitido de alguna manera, ¿verdad?, exponenciar más los trabajos de autores que por ahí pasarían más desapercibidos. El tema de los Claro. fotolibros también, que es una de las cuestiones que por ahí el CDF también apuntala con una serie de encuentros que se llamaba CMYK, que se dieron durante varios años, que apuntalaba a esas cuestiones de la realización de fotolibros, que venía gente de Buenos Aires, incluso de las ferias, y bueno, a dar charlas y cuestiones, y se dieron intercambios, y bueno, y hay como un premio, hay premios, hay ediciones que se hacen, que financia el Centro de Fotografía, digamos, tras la presentación de proyectos y eso, ¿verdad? Que se eligen democráticamente, en fin, y Claro. ediciones también conmemorativas y ese tipo de cosas. Che, Luis, vos tenés un Dime. estudio fotográfico, mencionaste en algún momento, Tenemos un estudio, ¿sí? Con dos con amigos, socio, con dos socios, con con Darío dos socios. Invernizzi y Juan Solanas, desde hace ya va a ser 2 años, más o menos, que Y bueno. qué tipo de trabajos hacen? ¿Qué tipo de Bueno, laburo? empezó como un proyecto más artístico, por llamarlo de alguna manera, digamos, y en el cual, como un espacio que pretendíamos que fuera como para desarrollo personal, sí, de nuestras actividades afines, ¿verdad? Juan también con cuestiones de fotografía análoga, y Darío también con cuestiones de impresión y ese tipo de cosas, digamos, como para de investigación. Obviamente, como todo proyecto, ha ido mutando, ¿verdad? Y las realidades también, digo, de pagos de alquileres y un montón de cosas, bueno, han hecho que se vaya dibujando de alguna manera, de la mejor manera posible, para que eso subsista, ¿verdad? El lugar es realmente muy lindo, es grande, con luz, natural, digamos. Yo digo, puedo decir que lo encontré en una búsqueda inspirado en el estudio de Pablito Colomni, allá en Buenos Aires, estando en una semana por allá. Nada, digo, bah, algo así me vendría muy bien. Yo nunca había buscado por un tema, iba a entrar a buscar por dos y ese tipo de cosas, y apareció esta oportunidad en Ciudad Vieja. Y después Darío, el año pasado se vino, él tenía un estudio de impresiones, él es el mejor printer de alguna manera que hay acá en Montevideo. Él trabaja con impresoras digitales, ¿verdad? Digo, también trabaja con la mayoría de los fotógrafos en cuanto a lo que es exposiciones, y el centro de fotografía también de alguna manera lo contrata para las impresiones de las fotos que hay, sobre todo en la galería de la Casa Central. Y ahí se fue con su negocio para allá, entonces estamos ahí unidos, Darío con todas las cuestiones de impresión, ¿sí? Y el estudio como tal, digamos, con la luz natural bueno, las cámaras y ese tipo de cosas, laboratorio, ¿verdad? Y después hay unos chicos también que hacen diseño, que están ahí en el altillo, digamos, en el altillo, no, perdón, en el entrepiso, y y bueno, nada, y ahí estamos. Bien, Yo bien. cada tanto voy, no, Che, no es que vaya todos los días y que, bueno, nada, y ahí hago cuestiones, por ahí salen cuestiones de producto, no, o un fotógrafo. lugar como para poder laburar Un lugar tranquilo, para poder si laburar sale algún tranquilo, taller, se hace talleres, ahí. los talleres, bueno, los talleres que antes los hacía por ahí de alguna manera, ahora por suerte tengo un lugar propio para hacerlo, con la comodidad que eso significa, ¿verdad? A la manera de uno, ¿sí? Claro, Con los tiempos de uno, y bueno, y eso es impagable de alguna manera. Y perfecto. tratamos de Che, ir agregándole cosas, tenemos una insoladora, tenemos varias insoladoras, el laboratorio con ampliadoras, en fin, tenemos un laboratorio húmedo y un laboratorio de procesos más alternativos. Ahí está lindo. divino, Sí, sí, qué está bien, bueno. está muy Che, bien. te ¿Y cuento está? de que Dime. Instagram te da una hora exacto y después te corta y falta un minuto. Yo siempre lo Está. que hago es, bueno, hablar y luego un ratito nos volvemos a conectar y en un ratito le dejamos a la gente que quiera preguntarte algo que Dale, pregunte. dale, Si se llega a cortar, yo me vuelvo a conectar, conectate y hacemos la despedida y si dale. la gente si quiere ¿Qué vuelvan preguntar. 10? No, no, ¿Vuelvan ahora 10? automáticamente. Ahora en 37 segundos se va a cortar. Está. Y Y que volvemos vuelvan a 10. comunicarnos y ahí Está. directamente hacemos una despedida y que la gente vaya pensando alguna pregunta que quiera Perfecto, me hacer. encanta. Yo voy a buscar un poco más de ¿Cuál vino. es un... Perfecto, dale, hacemos eso entonces.
Y Dale, yo me corto un aviso. minuto y vuelvo. Dale, 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 te nos vemos espero. ahora. Chau, Chao, chau. chao.